Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo le va, Corti? ¿Cómo es el día estamos? después. ¿Cómo estamos el día después? Si alguna vez funciona eso del día después, es hoy. Hoy, sí, el día después, además, fusilados Claro, todos, claro. porque seguramente todos estuvimos hasta altas horas de la noche, Claro. ayer escuchando discursos, Seguro. discutiendo. Y viendo. La verdad que hay que decir que esta vez, sobre todo a diferencia de las PASO, pero incluso de otras elecciones, los resultados estuvieron relativamente temprano, no seguramente tanto como hubiera sido si estuviera el voto electrónico, pero la verdad que bastante rápido ya se tenía más de la mitad de las mesas en casi todos los distritos. En Capital estaba casi el 100% ya cerca de las 10 de la noche, con lo cual para los diarios, que fuimos los que anoche sufrimos de eso, fue todo mucho más fácil, más allá de que en ediciones tan grandes para votar todos los análisis también nos llevó bastante tiempo, ¿no? Bueno, me parece que estuvieron ayer correctamente. Para las PASO, me parece que hubo una mano negra. Bueno, claro. Digo, claro, si ayer se pudieron hacer las cosas tan bien y a las 10 de la noche ya tenías los resultados, incluso antes, quiere decir que el día de las PASO, no sé, algo pasó en beneficio de inventario de Claro. esa mano negra. Hay que decir que las PASO tenían su complicación, ¿no? Con todas las listas alternativas, con distritos múltiples, digamos, Sí. donde cotejar varias listas. Bueno, claramente podría haber sido mejor, sí. A ver, ¿qué cosas nos sorprendieron? A mí, por empezar, me sorprendió que le va mal a todo lo que está fuera de la grieta. Digo, me parece que si algo mostraron estas elecciones es que, por un lado, Cristina Kirchner y el Frente o el ex Frente para la Victoria, y por otro lado Cambiemos, y en el medio Massa, la izquierda, todos los sectores, Randazzo, Claro. todos los sectores, también todos los sectores que se presentaron, me parece que quedaron medio fuera de foco, ¿no? Sin la intención de voto que pensábamos. Sí, hay algún fenómeno particular, como bueno, después lo vamos a analizar con nuestro invitado seguramente, como el caso San Luis, digamos, donde alguien que, como los Rodríguez Sá, que no están, se podría decir que están en el medio de la grieta, tal vez, no sé, pero digamos, sí obtienen una victoria y además recuperándose de la derrota en las PASO, ¿no? Después los métodos usados serán para mayor análisis. También me llamó la atención muchísimo que Massa en Tigre saliera tercero. Claro. Eso me pareció... Bueno, después Urtubey en Salta, ¿no? Que se presentaba como posible candidato a presidente, como en la lista, ¿no? Me pareció... La lista de lo que sería el nuevo justicialismo. Sí. Si es que tal cosa si puede ser cierto alguna vez. Pero claramente ahí Urtubey quedó derrotado en esta instancia, ¿no? Hay muchos que piensan que el 37 más el 11 más el 6... Estamos hablando de la Unidad provincia, Ciudadana, un país... Estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Claro. Unidad Ciudadana, Cristina. Seguro. Estamos hablando de un país, Massa, y de Randazzo. Claro. Te da una mayoría, claramente. No se pudieron unir porque coincidían ambos en que Cristina no se tendría que haber presentado. Entonces también está bueno decirlo, porque Cristina marcaba una grieta sumada a la grieta en el peronismo. Una grieta interna del peronismo. Claro, porque... que era lo que quería Durán Barba. Durán Barba fundamentalmente lo que quería era enfrentar a Macri con Cristina, el pasado con el futuro o el presente. Bueno, lo logró en algún punto. Más allá de que 37% es un montón de gente, que Cristina es la figura que más convoca, pero cuidado, ¿no? Porque es la figura que más convoca en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. También me pregunto qué pasa con la próxima, con el peronismo. Claro. Si tienen que ir a hablar con Pichetto, que es el que va a convocar. Filmus iría a hablar con Pichetto. ¿Irían a hablar con Pichetto algunos legisladores que han sido elegidos ayer? Claro, y probablemente eso se va a ver tal vez muy pronto, o por suerte muy pronto incluso, porque vos sabés que claramente el día después, como decimos a partir de hoy, el gobierno ya está armando la agenda para convocar a gobernadores, a la oposición, para la serie de reformas que tiene en la cartera previstas, digamos. Que hay que decir que seguramente no va a haber un cambio de ritmo muy
muy importante en cuanto a aquello del gradualismo, digamos, no se esperan medidas de shock, pero sí claramente empieza la discusión fina de proyectos trascendentales como la reforma impositiva, dentro de reforma eso laboral, dentro de eso la ley de coparticipación federal, la reforma laboral, que también todo indica que no va a haber una reforma laboral estructural, sino que se va a tratar de avanzar por convenios, por sectores de actividad. Y la reforma fiscal. Y la reforma, claro, la reforma impositiva y fiscal, que es la que va a determinar y la que va a ser, probablemente nos sigas diciendo si Macri es el ajustador o no. Y el otro tema me parece que el que se equivocó, porque también es un problema de egos, es Martín Lustó, ¿no? Me parece que empezó muy bien compitiendo con Horacio Rodríguez Larreta para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y terminó con una pobreza franciscana, porque la verdad que se fue a Estados Unidos como embajador, no se entendía en representación de quién, ¿no? Si estaba en la vereda de enfrente. Nunca se puso el sayo, ¿no? Como se dice habitualmente. Claro, entonces después volvió y ¿dónde estaba? Que eran los jóvenes los que lo tenían que votar, los jóvenes radicales, lo apoyó Alfonsín. Digo, ¿quién era la ex coordinadora? No se entendió muy bien. Y me parece que la gente tuvo su respuesta. Sí, ayer. claramente, con el huracán Lilita, ¿no? Claro. Absolutamente. Otra cosa que tampoco tuvo su peso fue el efecto Santiago Maldonado, claro, ¿no? Por lo menos en los sectores no, en ningún sector. Yo tengo la sensación, Luis, que los que pensaban votar por Cambiemos tenían el discurso y la realidad y lo que planteaba Cambiemos y el gobierno y el oficialismo en relación a Maldonado. Sí. Y los que no votaban, estaban en la vereda de enfrente, el peronismo, la izquierda, el kirchnerismo, votaron como pensaban. Seguro, que fue antes. Claro, absolutamente. Auspiciantes e invitado. Y nuestro invitado hoy es Carlos Fara, consultor político, director de Fara y Asociados. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué te sorprendió de ayer? ¿Qué viste ayer? ¿Qué pensaste hoy? A ver, te diría que quizá, digamos, de las cosas más sorprendentes es que la ola amarilla, digamos, se derramó hacia algunos lugares un poco más insospechados, ¿no? Digamos, la de provincia de Buenos Aires, que finalmente ganara, y el caso de Santa Fe, digamos, para mi gusto eran más esperables, habían terminado en empate, y era el gran, digamos, ofrenda de los 5 grandes distritos para el oficialismo. Claro. Pero, digamos, el caso La Rioja, el caso Salta, digamos, el caso Chaco, sí llamaron la atención porque primero habían sido distritos en donde antes había ganado, digamos, el peronismo y además son distritos históricamente peronistas. En el caso de Salta, porque, bueno, era, digamos, un poco la presentación en sociedad de la candidatura presidencial de Urtubey y realmente, digamos, bueno, tuvo la habilidad, digamos, de salir muy rápido a reconocer la derrota, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Se adelantó Urtubey? ¿No olió bien, no palpó bien el clima en su provincia? ¿O? Mirá, vos sabés que él termina su mandato, digamos, en 2019, no tiene posibilidad de reelección, sí, con lo cual abrió el juego para que se presentaran todos las fuerzas, digamos, que lo apoyan provincialmente, y el que ganó en la primaria no era su candidato, sino que era un candidato que fue vicegobernador de él y que no es del peronismo, sino que es del Partido Renovador Salteño. Claro. Con lo cual hizo que una cantidad de votos peronistas
se pasaran a el que finalmente sale tercero, pero muy cerca del segundo, que es el kirchnerismo local, que sacó como 22% aproximadamente. Con lo cual, en la fragmentación peronista, obviamente, digamos, frente a un candidato que no olía a peronismo, Urtubey, digamos, que no puedes parar la ola, como le ha pasado, digamos, a otros gobernadores que por ahí no son, digamos, no es que tengan mala imagen, como el caso Bordet en Entre Ríos, bueno, obviamente se desarmó, digamos, el esquema político y ahora barajar ir de vuelta, ¿no? Bueno, y Berna. Sí, Berna logró dar vuelta. Por ahí, yo creo que vamos a tener 2 o 3 situaciones en la justicia, ¿no? Porque hay muy poca cantidad de votos. Eso, Tucumán, digamos, el mismo caso de La Rioja. Hay muy poca cantidad de votos que no sabemos si después entre los recurridos, los impugnados y algunas otras cosas. O sea, más. Lugares donde hay que esperar el escrutinio definitivo. Yo diría, digamos, ¿no? yo diría, sí, por supuesto, sí, totalmente. ¿Y qué te llamó la atención de la provincia de Buenos Aires, del conurbano? Bueno, digamos, lo que terminó pasando es, de vuelta, el gobierno, digamos, puso las clavijas con una mirada láser, te diría, sobre los distritos que había tenido problemas, caso Quilmes, caso Lanús. Mejora, digamos, el desempeño en la tercera sección electoral y además, más allá de eso, cuando vos ves el mapa global de la provincia, es un pintado de amarillo por completo, diría, como muy pocas veces. Te quedan los distritos del conurbano tradicionalmente peronistas y ahora cristinistas, si totalmente. querés, Con lo cual, y más afectados, ¿no? Claro, totalmente. Y desde ese punto de vista te diría que era como lo esperable, digamos, al final Massa no pierde tanto, más allá de que salió tercero efectivamente en Tigre, podía ser, digamos, que se diluyera mucho más y, digamos, el tema de que a mayor cantidad de gente que iba a votar, en esa nueva cantidad de gente que iba a votar, más probabilidad de que votaran a Cambiemos, y eso fue un poco parte de la explicación del resultado de ayer. Y estoy pensando, ¿y cómo queda el liderazgo de acá en más? Porque Vidal es una candidata interesante, tiene su liderazgo, está requete confirmado su liderazgo, está confirmado el liderazgo seguramente de Horacio Rodríguez Larreta. Está confirmado el liderazgo de Lilita, pero Lilita no se va a presentar seguramente a un cargo ejecutivo. ¿Y cómo queda el peronismo con su liderazgo? Bueno, el peronismo queda sin liderazgo, te diría, porque precisamente, digamos, parte del secreto de ayer, o el interrogante de ayer, tenía que ver con quién, digamos, de la Liga de Gobernadores hacía suficiente pie en su distrito como para proyectarse alternativamente a Cristina. Eso no sucedió, porque la única figura que tenía, digamos, preparado es Urtubey, como comentábamos recién, y el otro que sale muy bien parado de esta situación es el gobernador Uñac de San Juan, con 20 y pico de puntos de diferencia sobre Cambiemos, pero la verdad es que es una figura que recién se inicia, digamos, entonces es difícil. Entonces, el peronismo terminó en el peor de los mundos, porque no tiene liderazgo alternativo. Cristina hizo una buena elección dentro de todo en provincia de Buenos Aires. Yo te iba a preguntar, la lectura que hace Cristina anoche cuando dice soy la líder de la oposición, no lo dice estrictamente así, pero básicamente es lo que quiere decir. Bueno, los números le dan. Claro, sí, los números le dan. Pero digo, vos lo ves como efectivamente ella puede ahora, digamos, resucitar de aquellas cenizas y convertirse nuevamente en una líder del partido o del movimiento. No, yo creo que no se va a convertir en líder del partido porque el resto no quiere que lo sea, en primer lugar. Aunque no haya validado su fuerza en los votos. Totalmente, digamos, el resto, ¿no? Exactamente. La segunda cuestión, digamos, es que ella es la peronista con más votos y lo seguirá siendo durante muchos meses, pero claramente, digamos, no sería ni por casualidad, digamos, con posibilidad de triunfo en 2019, ¿no? Que obviamente al menos hoy. Claro, con el techo que tiene, digamos, es muy complicado. Y en tercer lugar, me parece que además el poder institucional de los gobernadores, más allá de que no tengan figura nacional, es lo que cuenta, y cuenta en el Senado, y ahí yo te diría que de la mano de Pichetto, digamos, vamos a ver como la renovación peronista o algún resurgimiento peronista. Digamos. O sea, el talonario de facturas que tiene Pichetto guardado en su escritorio va a funcionar a pleno para forjar otro liderazgo. Sí, totalmente. Más allá de Cristina. Digamos. Y además, digamos, Pichetto está cumpliendo como dos roles. Uno, le está ofreciendo al gobierno nacional, digamos, un pacto de gobernabilidad. Una vía de diálogo, claro. Lógicamente, y tiene toda la autoridad, digamos, como para hacerlo. Y la segunda cuestión es que está convirtiéndose un poco como en el ideólogo del nuevo peronismo, ¿no? Digamos, con sus discursos de los últimos tiempos, me parece que está marcando ya como posiciones políticas muy claras en ese sentido. ¿Y qué rol tienen los sindicatos
sindicalistas en esta... ¿Qué rol han tenido los sindicalistas en esta elección, te parecen? La verdad es que muy poco, ¿no? Porque, digamos, entre parte de la génesis de la crisis del peronismo tiene que ver, digamos, con la génesis de la columna vertebral. Si la columna vertebral está en crisis, el cuerpo no se puede sostener muy erguido, ¿no? Y entonces me parece que acá es todo barajar y dar de vuelta en el peronismo, ¿no? Nunca más va a ser el peronismo tal cual nosotros lo conocimos, ¿no? Y de ese punto de vista el sindicalismo, digamos, queda con un rol muy secundario, ¿no? ¿Hay una pregunta para el corte? Sí, sobre esto justamente, Carlos, porque sobre el peronismo no va a volver a ser lo que conocimos. Creo que lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué sería lo distinto ahora? Pero ya volvemos. ¿Cómo no? En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Estamos con Carlos Fara, consultor político, director de Fara y Asociados. Había una pregunta de Luis. Sí, Ani, Carlos, estabas hablando en el final del bloque anterior sobre si este era el momento de que ya no vamos a reconocer al peronismo tal como lo conocimos hasta ahora. Yo te preguntaba si lo hemos dicho tantas veces, ¿por qué ahora sería distinto? No, hay varias condiciones, digamos, algunas te diría más de la fase política, el hecho de que haya perdido por primera vez, digamos, la presidencia y la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo, ¿no? Digo, el 83 era la salida de la dictadura, con lo cual no es comparable, porque el poder no lo tenía. En segundo lugar, la crisis del 99, digamos, fue la primera vez y única en la historia en donde el gobernador y el de la provincia de Buenos Aires y el presidente no eran del mismo signo, y así terminó con la crisis de 2001. Te diría que para un peronismo, digamos, que es sociológicamente, esencialmente territorial, en el mundo de las redes, tiene que revisar cosas. Entonces ahí tenemos un problema, digo, yo te diría a largo plazo. La segunda es la mayor fragmentación política del sindicalismo de toda su historia. Digamos, hoy tenemos 6 o 7 pedazos, ¿no? Que les cuesta, digamos, unirse. Y esto también tiene que, más el avance de la izquierda, tiene todo que ver con el hecho de que la base de la fuerza productiva va cambiando, con lo cual, digamos, la base sociológica del peronismo también se va modificando. Y en tercer lugar, te diría que además el peronismo, digamos, fuera, digamos, por lo menos en esta etapa democrática, nunca había tenido, digamos, una grieta tan profunda internamente. Es verdad. Entonces, me parece, ojo, que más allá de Cristina, el otro problema que tiene es que el kirchnerismo ha dejado un sedimento ideológico y cultural muy fuerte adentro. Entonces yo diría, me parece que vamos... Que pese a su
supuesto o aparente extremismo tampoco es exactamente la franja violenta, claro, de los 70. Recién digamos, mencionábamos, digamos, digamos, a Pichetto, que es un poco más el tema, digamos, volver al todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Claro. Hay un concepto de Chomsky que escuché ayer que me interesaba, y es que dice que la gente, después de las crisis, necesita creer que le va a ir mejor y que hay como un aire del tiempo, ¿no? Como una ola en el mundo donde la gente quiere creer que le va a ir mejor, más allá de que a lo mejor no sea real, y que entonces ni el aumento de tarifas ni el aumento de la nafta puede percibirlo como algo. Lo percibe en lo concreto para algo negativo, pero necesita un político, alguien que le diga que en algún momento las cosas van a estar mejor y no que todo es tan desastroso. Y yo coincido, yo creo que parte del secreto del triunfo de Cambiemos de este año tiene que ver con que hay mucha gente que quiere que al gobierno le vaya bien, aun cuando no coincida ideológicamente con el gobierno. Así como a ver si de una vez por todas pasa algo distinto y la historia no siempre termina igual, ¿no? Claro. Tengo esa sensación. Sí, claramente. Para volver un poquito sobre la oposición, digamos, antes hablabas de Massa y quería preguntarte qué perspectiva le ves como líder político y sobre todo a esa alianza que para algunos, como yo, por ejemplo, es casi un engendro, ¿no? Entre Massa, Stolbizer. ¿Qué futuro tiene eso? A ver, digamos, está claro que el proyecto Massa entró en crisis, lo cual no significa, digamos, muerte política y nada por el estilo, entre otras cosas por la edad, ¿no? Claro. Segundo, porque el personaje, digamos, tiene, pareciera ser que de a ratos es duro de matar, ¿no? Digamos, parece que desaparecía en el 2015, resucitó, parecía que, y ahora se queda con el 11%, que es estratégico. Sí, claro. No es tanto, digamos, por el tema de que él, obviamente, no va a terminar como senador, pero es absolutamente estratégico respecto a los gobernadores peronistas que dicen, bueno, ok, si la sacamos a Cristina, ¿con quién hablamos en Provincia de Buenos Aires? Claro. Entonces hay que hablar con Massa y con Verdazo. Entonces obviamente es estratégico. ¿Y quién será el candidato a gobernador del peronismo de los gobernadores en la Provincia de Buenos Aires? Probablemente Massa. ¿Okay? Entonces digo, tiene ese rol estratégico. Me parece que Massa de alguna manera en algún momento tuvo como la idea de convertirse en el PRO, digamos, de centroizquierda, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que el PRO fue un fenómeno para clase media que se termina de alguna manera obligando al radicalismo a encolumnarse. Yo creo que él imaginó, como diciendo, el Frente Renovador, digamos, sería como el PRO para clase baja, y obligó al peronismo a encolumnarse. Eso por ahora no funcionó y obviamente, digamos, ahora lo que vamos a ver es a un Massa, digamos, tratando de ser el más renovador desde ese punto de vista. Y lo de Margarita, digamos, no era una mala idea en tanto y en cuanto, digamos, pudiese haber funcionado más la lógica de la tercera vía, que, bueno, obviamente no se pudo verificar. ¿Y no la ves a Margarita volviendo al redil? Y está difícil. De la coalición cívica, por ejemplo. Eso no lo digo con Macri, pero a lo mejor vía No, porque además, digamos, un poco la pregunta que hace Ani respecto al socialismo, yo diría que no tiene a dónde volver, digamos, no tiene, digamos, una casa de origen a la cual volver, salvo que, digamos, que haya una partición una fragmentación en el radicalismo de la mano de Ricardo Alfonsín o cosas por el estilo. La otra situación interesante es cómo la matanza, que la matanza que le da el caudal de votos más importante a Cristina, cómo queda la matanza, cómo queda Magario, queda como posible candidata a gobernadora, queda muy bien posicionada frente a la oposición. ¿Cómo queda la matanza y cómo quedan algunos municipios, ¿no? Que le dieron muchos votos? Sí, totalmente. Yo creo que el caso de la matanza, digamos, es como tu mayor virtud es tu peor defecto, ¿ok? Porque tenés todos esos votos, pero digamos eso para trasladárselo como perfil para captar fuera del votante peronista clásico no te sirve. No salen del distrito casi, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, el tema es que el perfil de Magario, que además se ha mostrado, digamos, más combativa que el promedio, me parece que no tiene ninguna proyección frente, digo, imaginemos, ¿no?, una elección, digamos, entre María Eugenia Vidal y Magario.
Claro. O sea, el peronismo tiene que ir con una cosa claramente renovada, refrescada, que no sea en origen de la matanza porque es un peronista clásico, con lo cual no te ayuda mucho, ¿no? O sea que el combativismo no está rindiendo. No, la gente no no. quiere combativismo. No, totalmente si así. existiera la palabra. Claro. No existe la palabra, es un invento. Sí. Pero se entiende, pero se describe perfectamente lo que claro, queremos digo, esta cosa, ¿no? La cosa combativa, confrontativa, no. Creo que parte del mandato de la elección de 2015 es pasemos a una fase de política de menor volumen. Y eso también se reflejó en las menor campañas. Intensidad, menos agresión, menos soberbia. Sí, eso pasó, digamos, en estas campañas y va a ser el signo de los tiempos mientras Cambiemos esté gobernando. Entonces digo, ojo, que no vamos a volver, digamos, a ninguna discusión, digamos, pasionaria, ¿no? Porque precisamente la sociedad no lo está queriendo. Te voy a hacer una pregunta, pero esto es como inventada, porque es imposible de... ¿Hubiese pasado lo mismo si Cristina no se presentaba? Yo creo que no había mucha posibilidad, porque una cosa es, digamos, no querer a Cristina y otra también, esto que decíamos antes, es querer que le vaya bien al gobierno. Entonces tampoco me parece, digamos, que eso tenía una solución estratégica, porque tampoco Randazzo, digamos, en la interna abierta, digamos, de peronismos le gana a Cristina. El votante va con Cristina, porque es un votante, digamos, que se siente, digamos, muy perjudicado por el modelo económico de... Si hubiera habido internas, lo que reclamaba Randazzo en su momento, igual Cristina hubiera sido la candidata, muy probablemente. Sí, digamos. eso no te quepa ninguna duda, eso desde ya. El punto es que yo siempre digo, desde el punto de vista de mi experiencia como consultor, prefiero perder con una figura de renovación que se instale y no perder con lo de siempre. Okay. ¿No? Que es lo que, de alguna manera, lo que intentó hacer De la Sota en Córdoba no salió, pero bueno, pero por lo menos tiene una figura en la cancha ahora, ¿no? Claro, claro. O sea, que si, por ejemplo, hubiese habido internas, ¿vos crees que ese 6% se hubiese sumado al 37% de Cristina? Probablemente, pero eso hubiera generado una polarización mayor en donde el Pato de la Boda hubiese sido Massa. ¿Okay? Porque el tema es así. Mucho votante de Massa se hubiera ido. Claro, Cambiemos, porque el tema es, claro. ¿qué es lo que el grueso de la sociedad quiere que pase? El grueso de la sociedad quiere que no gane Cristina y quiere que se le dé un voto de confianza al gobierno. Y eso automáticamente te lo polariza. Digamos, los resultados electorales siempre son lo que la mayoría de la sociedad quiere que suceda. O sea, como yo decía, que es la militancia de la grieta. Todo lo que está afuera de la grieta pierde. Y es difícil, claro, es muy difícil, totalmente así. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la película? Bueno, la película sigue, digamos, con una consolidación del gobierno que además va a tener más viento a favor en estos 2 años económicamente. Sobre todo te diría que lo más importante, más allá de la composición de la Cámara, es el tema de que yo te diría, hoy Macri sale, me parece que la gente compró más a Macri ayer que lo compró en 2015. Claro. ¿Okay? Me parece que sale cualitativamente consolidado, más allá de los números. Lo cree capaz de armar una fuerza de liderazgo. Totalmente, o sea, digamos. esto ya está, claro. Se consolidó, tuvo 2 años, se equivocó, hizo lo que pudo, pero de alguna manera se las arregló y se salió con la suya. Okay. Y esto, desde el punto de vista psicológico para la población y los actores políticos, es muy importante. Entonces me parece que lo más interesante es que él sale muy legitimado y con autoridad política para su relación con los actores políticos, los actores sindicales, los actores empresarios, que todos desconfiaban de él, y ahora él dice, vieron que me salí con la mía, yo tenía razón. Entonces ahora escúchenme. Carlos Fara, muchísimas gracias por estar por favor, noctavo. gracias por venir. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, chau. Hasta el próximo lunes nosotros.